Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Vamos a leer la palabra de Dios honrando con ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el subtítulo en mi Biblia, dice el pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como lo dice en estas primeras palabras. No nos sentemos, vamos a ir ahorita a otra cita. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén, ¿cierto? Entonces ahora dirijámonos a Malaquías, capítulo 2, y vamos a leer el verso 2. Malaquías 2:2. Leemos todos unánimes, dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amén. Podemos estar cómodos, hermanos. Bueno, como lo leíamos en la primera parte, dice que somos real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa. Y acá en esta parte de Malaquías nos habla y dice, reprensión de la infidelidad de Israel. Acá inicia diciendo, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Entonces, si nosotros vemos que somos real sacerdocio, ¿será que esta palabra aplica para nosotros? Amén, ¿cierto? Bueno, yo hoy estaba mirando por ahí, Malaquías es uno de los últimos profetas que están registrados en la Biblia antes de que viniera el ministerio del Señor Jesús, ¿cierto? Antes de que apareciera Juan el Bautista. Como está ordenada nuestra Biblia, lo podemos ver como el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido viva, siempre ha sido eficaz en todo momento. Y en el tiempo de antes el Señor usaba los profetas para traer el mensaje al pueblo de Israel, ¿cierto? Y me llama mucho la atención, vamos a estar leyendo, vamos a estar escudriñando este capítulo, porque acá le da un mandamiento a los sacerdotes. ¿Sí? Le dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Acá nos dice que el Señor mandaba la palabra, pero no hacían caso, ¿cierto? El pueblo de Israel no hacía caso. Entonces el Señor, ¿qué hacía? Maldecía las bendiciones. Muchas veces nosotros perdemos las bendiciones, pero es por nuestra misma negligencia, ¿cierto? Por no hacer caso a la palabra de Dios. Dice el verso 3, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Me llama la atención, hay una versión que a mí me encanta leer, que es la versión K2, y dice así este verso que acabamos de leer: yo volveré mi espalda a ustedes, arrojaré estiércol en sus rostros, el estiércol de sus festividades, y ustedes serán arrojados con él. Qué dura palabra, ¿cierto? Muchas veces nosotros no entendemos el por qué nos va mal, si es que quizás nosotros no estamos haciendo caso
y nos estamos volviendo y decidimos no dar gloria a Dios de corazón, ¿cierto? Porque Él acá nos pide que sea de corazón. Muchas veces lo hacemos ¿de qué? De labios, ¿cierto? Vemos que esta sociedad, hay mucha gente que profesa ser cristiana, hay mucha gente que profesa conocer al Señor, pero lo conocen de labios. Entonces, es muy dura esta palabra. Yo la había titulado La infidelidad del pueblo. Entonces, acá en esta palabra nos sigue diciendo: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo podemos ver en Números capítulo 3, 11 al versículo 13. Vamos a ver cuál pacto es el que nos habla aquí la palabra de Dios. Él dice que había hecho un pacto con los hijos, con los de Leví. Sí, Números 3, 11, 13. Vamos a estar buscando esa palabra. Números 3, 11, dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces aquí en esta palabra podemos ver de que el Señor estaba dando este mandamiento a los sacerdotes, y los sacerdotes siempre se conocían que eran los de la tribu de Leví, ¿cierto? Y acá nos ratifica en dónde fue que el Señor hizo ese pacto, que había escogido esa tribu para que le sirviera a Él. Sabemos de que esa tribu era la que ministraba en el tabernáculo, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Pero acá, por ejemplo, esta palabra nos está diciendo, le está hablando al sacerdocio de la casa de Dios, ¿cierto? Dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Quizás en el tiempo de antes se mantuvieron firmes, ¿cierto? Los sacerdotes que le servían en la casa de Dios se mantenían alejados del pecado, se mantenían en santidad, ¿cierto? Porque sabemos de que no se podían acercar si tenían pecado, porque la paga era ¿qué? La muerte, ¿cierto? Entonces acá nos dice de que ellos fueron, aquí las palabras que estamos escuchando son directamente del Señor por boca del profeta Malaquías, ¿cierto? Entonces el Señor les recordaba que Él había hecho un pacto, que los había escogido y que habían andado en los caminos de Él, que se habían mantenido firmes. Pero podemos ver más adelante en el versículo 6, dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces acá nos hace énfasis en que el sacerdote llevaba la palabra, guardaba la sabiduría y enseñaba al pueblo, ¿cierto? Le enseñaba la ley, era mensajero de Dios. Dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ver que empezaron bien, pero se empezaron a desviar, ¿cierto? Esa profecía venía para el pueblo de Israel. En este caso nosotros somos pueblo de Israel espiritual, ¿cierto? Y la palabra de Dios no tiene vencimiento, así que también aplica para nosotros en este tiempo. Esto es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Quizás hemos oído palabra,
En un tiempo la iglesia se mantuvo firme, era muy celosa con el pecado, pero ¿qué estamos viendo? Actualmente la gente nos estamos volviendo, ¿cierto? Dice, no estamos oyendo, como decía el versículo 2, y no nos decidimos dar gloria a Dios de corazón. Y entonces dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué podíamos ver en el pueblo religioso del tiempo de Jesús? ¿Cierto? Porque esto nos habla un panorama que estaba viviendo el pueblo antes. Se dice que de Malaquías al Nuevo Testamento hubo un tiempo de silencio, el silencio de Dios, porque no se decía que los profetas no hablaban en ese tiempo, ¿sí? Hubo un silencio ahí. Pero entonces esto se puede ver como un panorama que se vivía en ese tiempo. Inclusive cuando vino nuestro Señor Jesús al pueblo de Israel, que se encontró con fariseos y con publicanos y toda esta gente que decía tener la ley, pero el Señor Jesús lo llamó ¿qué? Sepulcro blanqueado, ¿cierto? Porque se la sabían de memoria muy bien, pero no la practicaban, no la ponían por obra. Y vemos desde tiempo de antes que el Señor ya los había desechado. Le había dicho que los hizo viles y los que, porque hacían acepción de personas, ellos se creían que ellos eran los únicos santos, ¿cierto? Y el Señor vino en el Nuevo Testamento a decirnos que Él no hace acepción de personas. Vamos a confirmarlo en Romanos 2. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos 2, en el versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acá podemos ver una confirmación de que el Señor no hace acepción de personas, ¿cierto? Y que es justo, porque Él nos dice cómo va a ser juzgada cada persona, que los de la ley según la ley y nosotros ya según lo que nos dictamine el corazón, porque Él nos puso la palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Así la dice de que cuando el Señor vino a hacer el nuevo pacto con nosotros, porque estábamos hablando de que Dios tenía un pacto con los levitas, ¿cierto? Y cuando Él vino e hizo el nuevo pacto con nosotros, entonces ya se abrió esa esperanza que nosotros ya vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra que Él puso en nuestros corazones. Inclusive hay una parte de la Biblia donde dice de que ya ninguno tiene que enseñar al hermano, sino que el mismo Espíritu nos va a revelar todas las cosas. Amén. Bueno, entonces continuemos. El verso 10 de Malaquías 2 nos sigue diciendo, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Yo acudí al diccionario y busqué qué es prevaricar, porque muchas veces uno cuando está escudriñando la palabra de Dios pasa por alto y dice, no sé qué significa. Bueno, prevaricar significa prevaricar, pero no podemos comer entero, ¿cierto? Cuando estamos escudriñando la palabra de Dios,
es bueno recurrir a las fuentes, por ejemplo, un diccionario, si no sé qué significa cada palabra, ir y buscar, porque así podemos entender mejor la significancia de la misma. Y encontré que prevaricar es faltar conscientemente a los deberes con plena conciencia que está cometiendo una injusticia. Y acá nos dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Nosotros siempre tenemos al pueblo de Israel como un pueblo santo, ¿cierto? Como el pueblo escogido, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero aquí esa palabra nos está mostrando que el Señor lo tenía pendiente, pero como Él lo tenía pendiente, les hacía pactos y ellos los violaban, ¿cierto? Ellos los destrozaban. Acá nos dice que prevaricó Judá. Entonces Judá tuvo una falta grave, porque acá dice, se casó con hija de Dios extraño. Me puse a investigar. Efectivamente, Judá se casó con una mujer cananea. Sí, inclusive en Génesis 38 nos habla acerca de este evento. Sí, viene narrando la historia de José, pero hace como un alto relevante de esta falta, porque esta falta tiene mucho que ver. Acá en este caso, el Señor está como dolido, lo podemos ver, ¿sí? De que Él profanó el santuario que Él tanto amó, dice, el que amó. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Viene acá un verso que también está muy duro en la versión que les voy a compartir. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera y dice así, el verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y en la versión Kadosh lo dice así. He aquí algo más que hacen que yo odio. Cubren el altar de Yahweh con lágrimas, con lloros y sollozos, pero él ya no mira la ofrenda ni recibe tu don con favor. Qué terrible palabra. Nosotros en este momento podemos ver, quizás yo nací, en el Evangelio no nací. A la edad de 7 años fue que mis papás conocieron al Señor. Fue la oportunidad, la bendición que Dios me dio de acercarme al conocimiento de la palabra. Y a lo largo de todo ese tiempo uno puede ver cómo se ha enfriado el amor de la iglesia, ¿cierto? Podemos ver el resultado de pronto de esta palabra, del por qué. Porque el Señor ha escogido a muchos, pero ¿qué han hecho esos muchos? Han prevaricado, ¿cierto? Han abandonado, ya no aman igual al Señor. Y muchas veces, como lo leíamos al principio en el devocional, cada uno busca su gloria, ¿cierto? Mas no la de Dios. Es muy triste. Acá la busqué también en la versión Dios habla hoy, porque muchas veces las personas religiosas piensan que la palabra de Dios cambia, pero antes esa versión la dice muy claro, o bueno, así lo entendemos nosotros. Por la misericordia de Dios podemos entender la palabra, amén. Dice, pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? ¿Por qué el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven? Así lo dice en esa versión. Vamos a continuar escudriñando aquí el versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu?
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Por eso les decía, hermanos, que esta palabra tenía mucho que ver con el canto que entonábamos hace unos momentos. El de decirle al Señor que nos hiciera fieles. Porque eso es algo que viene un movimiento en este tiempo. El Señor acá nos lo mostraba por medio de su palabra, por medio del profeta Malaquías, de que por qué era el motivo de que él maldecía las bendiciones. Muchas promesas que tenemos han sido malditas, ¿sí? Muchas promesas no se cumplen. ¿Por qué? Porque no lo buscamos de corazón. Aquí lo traemos quizás a la vida cotidiana. Hablemoslo así. Cuando uno está enamorado, cuando uno es, sobre todo en la juventud, el primer amor, uno, por ese amor, uno se desvela, ¿sí? Uno sufre, ¿sí? No hay peor sufrimiento que el del amor, porque uno quiere estar a toda hora con esa persona. Uno se levanta, abre los ojos, piensa en esa persona. Uno quiere escuchar la voz de esa persona, ¿sí? No sé, pues en mi caso era una loca enamorada. Y uno vive una experiencia bonita, ¿sí? Bueno, quizás todas las experiencias de todos en ese sentido no han sido buenas, pero en mi caso les cuento mi experiencia. Disfruté esa etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno está realmente enamorado? Uno, como le digo, es la prioridad, ¿cierto? Esa persona. Uno siempre quiere que llegue tal día. En el caso, por ejemplo, mi esposo esperaba que llegara ciertos días de la semana porque era la fecha en la que nos podíamos ver, ¿sí? Y entonces yo lo traigo ahora a la parte espiritual. Si yo verdaderamente estoy enamorada de Dios, ¿será que me desvivo por Dios? ¿Será que me desespero? No, ¿cierto? Muchas veces no lo estamos haciendo. Los afanes, las cosas de este mundo opacan ese amor, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el Señor aquí? ¿Qué nos recuerda en esta palabra? Que nosotros debemos tener ese amor vivo, no serle desleal, no serle infiel, porque ¿qué dice aquí? ¿Que él ama el que hace eso? No, dice que él aborrece, que él repudia la persona que tal hace. Inclusive lo compara aquí en los últimos versos con un matrimonio, ¿sí? Porque le dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En nuestra sociedad ya no se puede ver la fidelidad. Parece que eso era algo de antaño. Parece que pasó de moda, ¿cierto? Vemos cómo son infieles muchos padres con muchas madres en diferente ámbito familiar. Son infieles y desleales los hijos para con los padres. Son infieles y desleales los padres para con los hijos. Y el Señor no mira con agrado eso, porque Él acá no lo recuerda. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nos vienen tantas cosas. Cuando iniciamos dice, como no se volvieron y no quisieron oír de corazón y dar gloria a mi nombre, Él maldice. Y el verso 3, el que yo les enfaticé en las dos versiones, dice que Él recoge el estiércol y se lo manda por la cara. Esa es la peor ofensa, ¿cierto? Dios mío, Señor, yo apenas leía estas palabras
y bueno, no salía del asombro, Dios mío. Entonces, por eso cuando cantábamos esta palabra de hazme fiel, qué bueno sería que esa palabra cobre valor y se haga una realidad. Porque estamos en tiempos malos cuando dice el Señor en su palabra que el espíritu del anticristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y eso es otro término que buscaba. Busqué apostasía, significa rechazo, renuncia, abandono de la fe. Lo podemos confirmar en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ya pues lo sabemos de ahí en adelante, ¿no? Hagamos énfasis en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No sé si los hermanos tengan duda en quién es el que está deteniendo este misterio que está, dice que ya está en acción, ¿cierto? Entonces, a nosotros se nos ha enseñado siempre que ese que lo detiene es el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo leía esta palabra y hacía énfasis de la fidelidad, la apostasía nos dice que es el rechazo y la renuncia. O sea que una persona que es desleal, que decide divorciarse de la fe, es un apóstata, ¿cierto? Aquí con claridad lo podemos ver. Y pues este panorama nos abre los ojos a lo que estamos viviendo actualmente. Podemos ver cómo miles y millares de personas, por este evento que se presentó a nivel mundial, esto que estamos pasando, la pandemia, ¿cierto? Muchos que decían ser cristianos, ya no lo son, ¿cierto? Entonces uno dice, qué fenómeno tan extraño que pasó ahí, ¿cierto? Porque quizás estaban acostumbrados de una manera religiosa a desplazarse a los lugares de congregación, pero no lo hacían, como dice Malaquías, de corazón, ¿cierto? Lo estaban haciendo de una manera vana, de una manera de labios, estaban perdiendo el tiempo. Y entonces en ellos se está operando encubiertamente este espíritu de la apostasía, ¿cierto? Entonces, esta palabra nos llama de pronto a que estemos velando. Velando no es que de pronto entonces ahora en adelante no vamos a dormir y nos vamos a quedar allá despiertos y todo en la casa. No, velando, meditando en nuestro corazón en todo momento, en todo lugar. Escuchaba a un predicador que partió con el Señor. Ese predicador en una enseñanza decía que había que estar meditando en la palabra de Dios. Y él ponía un ejemplo. Decía, yo digo a toda hora, Señor, Señor, tú eres el Rey, Señor, tú eres... Sí, no así audible, pero él decía que en su mente, que él se sentaba a ver un partido de fútbol y él no tenía su corazón puesto en el partido. Lo estaba viendo. Pero él en su mente, Señor, Señor, tú eres mi pastor, Señor, sí, meditando y alimentando su alma. Y tiene mucha utilidad esa explicación, porque de verdad que si uno está meditando constantemente en la palabra de Dios, no hay cabida para malos pensamientos, no hay cabida para planear cosas, de pronto en pensarme alejar de Dios. Si yo lo tengo pendiente a Él en todo momento, ¿cierto? Él es el que me está guiando, Él es el que me está mostrando quizás este evento, quizás a veces que en lo cotidiano, que si no alcancé a tal bus es porque no me convenía, porque el Señor tiene otra cosa mejor, porque quizás me encontré con otra persona y le pude dar una palabra de ánimo. O sea, todo, si nosotros andáramos constantemente velando y orando, nuestra vida sería diferente.
¿cierto? Y estaríamos, como les decía yo hace rato con la explicación de mi enamoramiento, pensando a toda hora, en todo momento. Cuando yo estaba enamorada, no sé qué pasaba, pero aquí en mi mente estaba siempre ese personaje estaba aquí en mi mente, ¿sí? Y así pasa, si nosotros estamos realmente enamorados de Dios, lo tenemos aquí y no vamos a pensar en serle desleales, en serle infieles. Bueno, acá entonces podemos ver de que ya está en acción el misterio de la apostasía. El verso 10 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También el Señor nos envía de que estemos pendientes y no creamos a todas las doctrinas que aparecen, ¿cierto? Porque en este tiempo hay muchos pastores, muchos ministerios que se levantan predicando cosas que son totalmente salidas de como de contexto, y uno dice, tan raro, ¿sí? Y muchas personas, las que no escudriñan la palabra, se lo creen, ¿cierto? Y caen en el error. Dice de que si fuera posible, a los escogidos también engañaría, ¿sí? Entonces, volvemos a Malaquías capítulo 2, verso 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Podemos ver que eso es una palabra muy común en nuestros tiempos, ¿cierto? Que dicen que si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Que por qué ocurre esto? ¿Que por qué matan a aquellos? Tanta maldad, ¿cierto? Pero acá el Señor nos da la respuesta. Entonces, pues la palabra del Señor nos invita a que nosotros, si estamos oyendo las palabras que escuchamos a diario en la congregación, es para ponerlas por obra, ¿cierto? Para ponerlas en práctica. Quisiera, antes de terminar, que leyéramos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el verso 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, quizás esa palabra llega en un momento para animarnos, quizás estemos soñolientos, quizás tengamos sueño espiritual, pero debemos despertarnos, ¿cierto? Es hora de despertarnos, es hora de que ya no perdamos más el tiempo, es hora de que busquemos a Dios de corazón, como nos lo decía Malaquías capítulo 2, versículo 2, que lo oigamos y que lo busquemos de corazón, ¿cierto? Porque ya leímos todo el capítulo, podemos ver las palabras del Señor, que si no lo hacemos, nos vienen cosas duras. Acá en Malaquías también nos hablaba del pacto y de que Él les había hecho un pacto, pero ellos lo habían violado, lo habían roto. Y como tal yo lo veía así, se violó el pacto, se rompió el pacto, pero el Señor en su inmensa misericordia nos envió a renovar el pacto y nos incluyó a nosotros, ¿cierto? Por la gracia y la misericordia podemos ver lo que viene. Si lo vemos en el libro físicamente, la continuación de la historia es la venida del Señor a este mundo y todo lo que el Señor hizo por nosotros y renovó el pacto, y Él es el mediador de un nuevo pacto, ¿cierto? Y por eso nosotros podemos tener esperanza, porque podemos verificar esa palabra que les estoy compartiendo. Busquemos otra citica antes, Hebreos capítulo 8, versículo 10.
Hebreos 8:10 dice así la palabra de Dios. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces aquí podemos verificar, podemos constatar lo que les decía, de que nosotros, el pueblo de Israel terrenal, rompió muchas veces el pacto con Dios y Dios en su amor lo trataba de renovar hasta que ya el Señor se cansó. Ahí en Malaquías podemos ver, se cansó, decía que ya no aceptaba lloros, ni las ofrendas, ni nada. Pero nosotros somos beneficiarios del mediador del nuevo pacto, porque el Señor Jesús es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y por medio del Señor Jesús es que nosotros somos justificados y el Señor ya nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo amado. Amén. Damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de haber sido injertados en ese pueblo de Israel. Y todas esas bendiciones que el Señor declaró sobre el pueblo de Israel, hoy en día nos cobijan a nosotros, ¿cierto? Porque somos hechos hijos de Dios en la fe. Y también de pronto vale recordar, el Señor nos dice, cuando Él vuelva, ¿hallará fe? Sí, eso es un cuestionamiento que nosotros a diario debemos tener pendiente, estar velando, estar orando, estar amando a Dios con todo nuestro corazón y poder estar pendientes porque la venida de Cristo está cerca, ¿cierto? Nunca se había hablado tanto de la venida de Cristo como ahora. Pareciera que las vírgenes estuvieron dormidas, pero están despertando. Ya no se escuchaba tanta la palabra de la venida de Cristo, pero nosotros y quizás los que manejamos las redes sociales, ya se escucha mucho predicador nuevamente hablando de esto. Siempre yo he dicho, estos lugares cuando se convoca a reunión, es importante venir y no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Muchos dirán, pero si yo puedo hacer lo mismo en la casa. Solamente que hay que venir, acudir, porque estos lugares quedarán como testimonio, porque la palabra que se da aquí es palabra por la cual cada ser va a ser juzgado, porque no va a tener excusa y decir nunca me lo dijeron. Quizás lo oían de paso, la oían, decía una vez el pastor, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿cierto? Entonces, quizás no hablo más palabras humanas porque prácticamente las que están consignadas aquí en este capítulo de Malaquías 2 nos lleva a reflexionar, ¿cierto? En muchas vivencias de nuestra vida. El Señor nos llama y nos anima a que nosotros cada día nos enamoremos más de Él, ¿sí? Que podamos confesar verdaderamente delante de Él. Una vez con mi esposo decíamos, es que tenemos a Jesús y Jesús es nuestro mejor abogado. ¿Qué pasa cuando usted acude a un abogado terrenal? Usted como culpable tiene que contarle toda la verdad al abogado para que el abogado lo defienda, ¿cierto? Y nosotros tenemos que contarle toda la verdad de lo que quizás nadie conoce al abogado para que él nos defienda, ¿cierto? Entonces, más que todo, pues la prédica es animarlos a que cada día nos volvamos más a Dios, que nosotros podamos buscarlo y buscarlo como dice el Señor, de corazón, porque Él nos dice que si nos volvemos y lo buscamos de corazón, Él se inclinará a nosotros, ¿cierto? Entonces no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, de estar jugando a una religión, de estar viviendo una vida doble, porque sabemos
de que los días son malos y que la venida del Señor está cerca y que cuando Él venga nos haya haciendo así. Pero ese así lo cuestionamos cada uno de nosotros. Si así sentados allá de pronto viendo programas, si así de pronto pensando en las vanidades y en los afanes de este mundo, aunque la palabra del Señor dice que sigamos actuando como si Él se demorara todavía mucho, porque podemos ver que muchas personas en la antigüedad profesaban de que ya iba a venir el Señor y quizás nunca se prepararon y la vida continuó, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va guiando y nos va enseñando todas las cosas. Vamos a estar puestos en pie, vamos a darle gloria a Dios por su palabra.